pueden usar espuma de poliuretano y simplemente ustedes humedecen la espuma totalmente, o sea, la oprimen, meten debajo de agua y sueltan la espuma y la espuma pues absorbe toda el agua y después la sacan de ahí sin sacarle el agua, la sacan de ahí sin espicharla, después la colocan en la bandeja de germinación, colocan la semilla de lechuga, la cubren esto digamos con una cubierta para bandeja de germinación y con un aspersor atomizan eso una vez al día para que se mantenga húmeda y ustedes van a ver que en un par de días las lechugas también van a germinar. Las semillas de lechuga pierden viabilidad rápidamente, que es cierto, se deben usar semillas frescas. Normalmente no compren semillas que tienen más de 6 meses de haber sido empacadas, porque sí es cierto que las semillas de lechuga pierden viabilidad más rápido. También, si son semillas que además no son semillas comerciales tratadas con fungicidas, sino semillas orgánicas, hay aún mayor riesgo de que pierdan viabilidad rápidamente. Una cosa que se puede hacer para tratar de prolongar la viabilidad y que no tengan problemas de hongos es al momento de germinar mojan la semilla un poquito y la pasan por un poquito de azufre y de azufre en polvo, azufre elemental, y cuando la pasen por ese poquito de azufre y la coloquen, esa capa de azufre actúa como fungicida y no permite, digamos, que los microorganismos dañen la semilla, pero no ocasiona problemas a la hora de que la planta germine. Si las semillas se germinan en perlitas, se debe mojar el medio antes de colocar la semilla, obviamente para que la semilla esté. Y si se germinan en la lana de roca, una cosa importante es que la lana de roca es un material básico. Como vimos en la sección de medios de cultivo, en la tercera sesión, en la segunda parte, hay medios de cultivo que tienden a aumentar el pH y la lana de roca es uno de ellos. Entonces hay que poner la solución de lana de roca hay que poner la lana de roca en una solución de pH 5.2, en un buffer de pH 5.2, o realizar el procedimiento que les expliqué cuando estábamos hablando de esto, de añadir ácido hasta que el pH no cambie por un periodo prolongado. Bueno, para mejorar los resultados normalmente se colocan las bandejas a 4.5 grados por 1 o 2 días. Esto de normalmente no lo hace el 90% de la gente, sino que lo hace la gente que quiere germinación más rápida prácticamente. Germinación más rápida es que se ahorra 1 o 2 días de germinación. Y una vez empieza la germinación se colocan inmediatamente 15 a 18 grados, porque obviamente si las dejan a 4.5 grados pues se mueren. Ahora vamos a hablar un poco de la etapa de plántula de la lechuga. O sea, una vez ustedes ya tienen la lechuga germinada, entonces ahora es hora de hablar de la etapa de plántula de la lechuga, que es cuando la lechuga empieza a crecer. La temperatura de las plántulas se debe mantener de 18 a 21 días durante el día y de 13 a 16 durante la noche. El pH óptimo de la solución nutritiva debe ser entre 5.5 y 6, y la conductividad debe ser de 1 a 2.3 milisiemens dependiendo de la cantidad de luz. Esto es importante, ¿por qué? Esto es importante porque la cantidad de luz, entre más luz haya, la planta está sometida a mayor estrés hídrico y más facilidad requiere de tomar agua de la solución nutritiva. Entonces, cuando hay demasiada luz, lo que vamos a hacer es disminuir la cantidad de nutrientes en la solución nutritiva para facilitar que la planta de lechuga tome agua de la solución nutritiva. Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer? Cuando haya más luz, entonces menos nutrientes. Entonces cuando haya más luz vamos a mantener la conductividad en 1, y cuando haya menos luz entonces la vamos a ir subiendo hasta un máximo de 2.3 milísiemens. Y la humedad relativa debe mantenerse entre 60 y 80% para que las lechugas no se sequen y no se dañen. Es importante mantener, digamos, estos niveles óptimos de humedad de los cultivos y no pasarse, porque el problema es que cuando hay demasiada humedad empieza a haber problemas de hongos, y cuando hay muy muy poca humedad entonces empieza a haber problemas de que las hojas empiezan a secarse. Entonces hay que tener en cuenta estos factores a la hora de hacer un cultivo. Entonces la humedad en sí, la humedad ideal está entre 60 y 80%. Y para obtener plantas en invierno, pues cuando la luz es menor, se deben colocar luces para dar entre 14 y 16 horas diarias de luz, o sea, se debe aumentar la luz con luz artificial. Sin embargo, acá en el trópico, pues no tenemos ese problema.
Altas temperaturas pues causan quemaduras en las hojas y eso es lo que se conoce como tip burn, como les dije, y entonces usualmente las lechugas deben estar protegidas del sol directo. A las lechugas no les gusta mucho el sol directo y usualmente se queman cuando el sol es muy grande, entonces cuando se usen lechugas es mejor usar una cobertura de malla negra o una cobertura de polisombra para evitar que las lechugas pues tengan este problema. Y además es preferible usar una cubierta de malla negra en vez de una cubierta de polisombra, porque las lechugas no les gusta mucho el efecto invernadero en cuanto a que si está haciendo mucho sol y además hay una polisombra que está reteniendo, digamos, fuertemente y el invernadero no está bien diseñado, las lechugas se van a morir por el aumento de temperatura. Entonces hay que tener en cuenta también bien el diseño del invernadero y que el invernadero tenga, digamos, ventilación adecuada, ventilación lateral adecuada para pues estos casos. Y las plántulas en esta etapa se mantienen separadas de la unidad principal de producción y pues se tienen en esta etapa de plántula entre 12 y 21 días, que es más o menos la mitad del periodo de crecimiento. Y para trasplantarlas entonces se deben ver así como se ven acá. Lo que se hace normalmente en los cultivos de lechuga es que como el ciclo de cultivo de la lechuga es tan corto, entonces lo que se hace es que se hace todo al tiempo. O sea, todo el tiempo hay una sección que está sacando lechuga al mercado, una sección que tiene lechuga en estado de plántula, una sección que tiene lechuga en estado vegetativo y una sección que tiene lechuga germinando. Entonces siempre se hace todo el tiempo. Siempre se mantiene, siempre se trasplanta, se limpia, se cosecha todos los días. O sea, todos los días se cosecha lechuga, todos los días se limpian canaletas, todos los días o se limpian pues piscinas de raíz flotante. Todos los días se hace todo, eso es lo ideal. Y las plántulas pues se trasplantan cuando llegan a la etapa que se observa en la foto, o sea, cuando están de este tamaño se trasplantan pues a su medio final de cultivo. Pues normalmente los cultivos NFT de lechuga se hacen en tubos de 2 pulgadas. Obviamente ustedes recordarán que un cultivo en tubo de PVC pues no es un cultivo NFT sino TFT. Se hacen ambas cosas, se hacen canaletas de 2 pulgadas o se hacen tubos de redondos de 2 pulgadas. Las plantas se espacian de 6 a 7 pulgadas y normalmente los canales se soportan en mesas de acero galvanizado con una pendiente de 2 grados para facilitar el flujo de la solución. Se pueden usar también soportes de madera, obviamente, pero los se usan de acero galvanizado porque duran mucho más que los de madera. Entonces, cuando se hace una producción a largo plazo, es mejor y más barato comprar de una vez a largo plazo cosas de acero galvanizado que van a durar, digamos, mucho tiempo, que van a durar 100 años, en vez de comprar, digamos, madera que va a tocar estar cambiar 1 o 2 mesas por cultivo. Entonces, tener esto en cuenta de las inversiones a largo plazo. Sin embargo, también, pues si uno no tiene el dinero necesario, pues obviamente usar madera y pintarla y protegerla, pues es también una opción. Normalmente canaletas de 12 pies de largo, agujeros de 1 pulgada con 3 cuartos separados por 8 pulgadas, las canaletas separadas por 8 pulgadas y también hay pues canaletas para plántulas con agujeros separados 2 pulgadas y un cuarto. Entonces lo que dice esto es que cuando ustedes tienen plantas en etapas más pequeñas, pues las pueden sembrar más juntas en las canaletas, o sea, las pueden trasplantar más juntas en las canaletas y después en las etapas más grandes, entonces ustedes simplemente las separan más. Normalmente en los cultivos comerciales se prefiere que en las etapas más posteriores se tenga todo el espacio lleno. O sea, siempre se quiere que que en los espacios que hay para plantas que ya están en la etapa más tardía, todo el espacio esté lleno y que en los anteriores pues haya de sobra. Entonces usualmente es preferible que haya de sobra y que haya que, digamos, que se desperdicien un par de plantas al mes o que se desperdicien, digamos, 1 o 2 docenas de plantas al mes, pero que se garantice que todo esté lleno después en la unidad de producción, porque es que cada espacio vacío en la unidad de producción es un costo adicional. Entonces siempre hay que sembrar y sembrar más de lo necesario y tener siempre en las etapas previas más de lo necesario para que cuando se llegue a la etapa final todo esté bien. Una cosa es que las canaletas tienen un límite de tamaño y esto es muy importante, así como las piscinas de raíz flotante. ¿Por qué? Por las cuestiones de oxigenación. En una canaleta la solución ya cuando llega al final, ya como ha pasado por tantas plantas, además de ya no tener oxígeno la solución, pues que no es mucho problema en un cultivo NFT porque toda la raíz está expuesta al aire,
El problema es que la temperatura de la solución ya cambió mucho y además el pH y los nutrientes que hay en la solución nutritiva ya cambiaron mucho porque ya pasó por muchas plantas. También a veces las raíces de las plantas que hay adelante cuando son grandes, cuando la raíz ya es grande, puede impedir el flujo de la solución nutritiva hacia abajo y eso puede ocasionar que a las plantas que están al final de las canaletas no les llegue agua y se mueran. Entonces por eso nunca se hacen canaletas de más de 15 pies de largo. Entonces el límite para una canaleta son 15 pies, para que lo tengan en cuenta. Y las canaletas para plántulas se utilizan como una etapa intermedia de 10 a 14 días antes de trasplantar hasta las canaletas de producción. Bueno, como les digo, el uso de canaletas más grandes pues está restringido por el gradiente de temperatura y que ocasiona problemas de infecciones y hongos y por lo que les digo los problemas de flujo y esto se utilizan canaletas, por eso nunca se utilizan canaletas de más de 15 pies y se utilizan pendientes de 2 hasta 10 grados como ya les he comentado, sin efectos nocivos en las plantas y como vemos acá, esto es en Epcot, que se utiliza una pendiente de 10 grados en los cultivos NFT de lechuga con muy buenos resultados, sin embargo un costo energético más alto porque obviamente la solución fluye más rápido y tiene que bombearse más rápido. La cantidad óptima de oxígeno en las raíces de la lechuga pues es de 7 ppm, que es la cantidad, digamos, que se encuentra cuando ustedes tienen oxígeno en agua en su mayor, digamos, en su mayor capacidad de solubilidad. La solubilidad del oxígeno también varía con la temperatura y entonces cuando ustedes tienen temperaturas más altas el oxígeno está menos disponible. Entonces por eso también las lechugas tampoco se favorecen mucho en temperaturas altas. Particularmente los cultivos de raíz flotante se perjudican mucho cuando la temperatura sube bastante. Son mejores, digamos, para sitios donde hay temperaturas altas, pero si la temperatura ya es demasiado alta, entonces hay que recurrir a refrigeración de la solución nutritiva, lo cual puede ser costoso. Y obviamente para mantener estos niveles de oxigenación, pues deben bombear agua, deben bombear aire a la reserva de nutrientes todo el tiempo. Y una cosa importante en los cultivos de lechuga y en los cultivos comerciales en general es que, como yo comenté en la primera sesión, las enfermedades se esparcen muy rápido en el cultivo hidropónico en virtud de que todas las plantas comparten la misma solución nutritiva. Entonces, pues la solución a este problema es implementar un sistema de esterilización entre la cisterna y la reserva. La cisterna es como la reserva temporal donde van los desagües de las canaletas o antes de regresar a la reserva nutritiva de regresar a la reserva de nutrientes y entre la cisterna y la reserva o entre el desagüe y la reserva si no hay una cisterna es donde se debe colocar un sistema de esterilización. El sistema de esterilización hay varias opciones, se pueden usar sistemas de esterilización UV que cuestan alrededor de unos $10.000 para un cultivo de unas 2 hectáreas o se pueden utilizar sistemas de esterilización por ozono con generadores de ozono que son mucho más baratos, digamos, no pasarán de los 2.000 para un cultivo de 2 hectáreas. También se puede aplicar esterilización química, que es que se puede añadir